Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Cyber After Work. Este es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, un programa que cada semana os acompaña en directo y también en diferido en los diferentes podcasts y plataformas en las que nos encontramos y que pretende aumentar la cultura de ciberseguridad entre las empresas y aumentar el conocimiento técnico entre los especialistas de ciberseguridad. Tratamos de ser transversales y abrir un amplio abanico porque creo que es cosa de todos. Y para ello contamos con, como siempre, la fantástica, inigualable intervención, colaboración y análisis de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, dos de los referentes en el mundo de la ciberseguridad y de la difusión y divulgación del mundo de la seguridad de la información. Mónica Valle, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Pues aquí estamos un lunes más para hablar mucho de ciberseguridad, que hoy es un aspecto que nos afecta en todas las facetas de nuestra vida. Exacto, en todas de nuestra vida y de nuestros negocios, porque hoy vamos a dar el salto, amigos. Nos vamos a ir hasta Colombia. Bueno, nos vamos a ir virtualmente hasta Colombia, porque allí vamos a poner nuestro foco de interés hoy, porque se celebran unas interesantísimas jornadas, pues similares a las jornadas STIC que se hicieron aquí en Madrid. Bueno, pues se desarrollan en Colombia también de la mano de el CCNCER, del Centro Criptológico Nacional. Pablo Sanemeterio, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, y como siempre, muchas gracias por la presentación, que cada día se supera, Mónica? La verdad que sí. Mira que es difícil, pero poco a poco. He cogido un diccionario de buenos adjetivos. Eso es. Buenos adjetivos y palabras de ciberseguridad, que ya los vas poniendo en todas partes. Oye, pues hoy, como digo, Mónica, estará con nosotros Javier Candau, el jefe del Departamento de Ciberseguridad de CCNCERT, para hablarnos de estas jornadas que exactamente ¿qué son? ¿Es como una réplica de las STIC en Colombia? ¿Qué objetivo tienen? Sí, pues esta es las segundas jornadas STIC capítulo Colombia, y el objetivo, pues fíjate, este año yo creo que su lema lo dice todo, ¿no? Que es aliados por una Iberoamérica cibersegura. Es encontrar alianzas, es encontrar sinergias, es esa colaboración de la que siempre hemos hablado, colaboración público-privada, público-pública en el ámbito de la ciberseguridad es fundamental. Entonces, este tipo de congresos, este tipo de iniciativas que lo que hacen es reunir ese conocimiento, reunir a expertos y reunir empresas y reunir a sectores públicos y diferentes instituciones para hablar y compartir sobre todo lo que se sabe sobre ciberseguridad, tendencias, amenazas. Pues al final lo que haces es compartir esa información y crecer todos juntos y mirar hacia una misma dirección. Luego se lo preguntaremos a Javier, pero Pablo, ¿hay diferencia entre las tendencias en ciberseguridad que puede darse en América Latina, por ejemplo, que en Europa? ¿O al final son las mismas corrientes, como decimos, de amenazas, de delitos? Al final los malos tienen una cosa muy clara, y es que personalizan su producto para los clientes mucho. Entonces, en esa personalización y en ese estudiar bien tu objetivo y preparar ese ataque contra tu objetivo, pues al final las amenazas, aunque tengan partes comunes, están muy pensadas para los países. Pero bueno, es en esta colaboración, en esa detección de las partes comunes, yo creo donde se hace fuerte la parte público-privada, y también, oye, que todos estos eventos y el networking que no se pierda por Omicron ni por pandemias, y que podamos ir recuperando poco a poco esto, que al final también muchas veces va de personas, no solo de tecnología. Bueno, pues si va por zonas, ojo, porque lo que os vamos a contar ahora en las noticias ha pasado muy cerquita. Y como dice Pablo, si son corrientes de actuación, esta, insisto, que nos ha tocado muy cerquita. Es la primera de nuestras noticias. Y es que, al parecer, en Vodafone Portugal se ha producido un ciberincidente que pues ha dejado a los usuarios de la compañía pues prácticamente fuera de combate durante un día entero. ¿Qué es lo que ha pasado aquí exactamente? Pues bueno, se sabe que la noche del 7 de febrero, en la cuenta oficial de LinkedIn de Vodafone Portugal, anunciaba que ya eran conscientes de problemas en el servicio. Esto normalmente, pues bueno, que afecta a los servicios de 4G, 5G, incluso pues a veces SMS o televisión de la compañía, y pues durante este día estuvieron pues sin servicio los clientes de esta compañía en Portugal. No hay, al menos de momento que se sepa, datos de cuál es el motivo o el por qué estaba detrás o qué es lo que realmente ocurrió.
pero hemos sido conscientes de las consecuencias, ¿vale? Parece ser que hay un grupo en el que ya estuvo extorsionando anteriormente a esta compañía y que, pues bueno, como siempre ya sabemos, los malos lo que van buscando siempre es el dinero, de una u otra forma. Boni. Sí, en este caso, fijaos, 4 millones de personas, 4 millones de clientes afectados por esto, y en una dependencia absoluta como es la que tenemos por estar conectados a Internet, por supuesto las llamadas, en este caso 4G y 5G, voz fija, televisión, SMS, en definitiva todos los servicios de comunicación estaban afectados por este ciberataque. Pues esto es un ejemplo de cosas que han ocurrido, que están ocurriendo y que seguirán ocurriendo. Por eso es tan importante poner las medidas adecuadas para evitar que sucedan, y en el caso de que sucedan, que sea en el mismo mínimo tiempo posible. Bueno, pues ahora os contamos cómo hay eficacia en la lucha contra la ciberdelincuencia, contra las estafas en la red, éxito que han tenido los especialistas de la Guardia Civil, concretamente en Jaén, pero antes una noticia que algún día estoy seguro de que hará una película de todo esto. Detenidos, identificados, los responsables de un robo de criptomonedas en 2016, que con efecto inflación, ¿cuánto se habrían llevado a día de hoy, Pablo? Pues en el momento en el que hicieron el ataque en 2016 estábamos hablando de 72 millones de dólares, y a valoraciones actuales de los bitcoins que robaron estamos hablando de 5.100 millones de dólares. Ahí es nada la cantidad de dinero del robo de unos casi 120.000 bitcoins. Y han sido, ¿quiénes? Unos Bonnie and Clyde americanos, ¿no? Pues un matrimonio, Ilya Liechtenstein y su esposa Heather Morgan, un matrimonio que han estado lavando criptomonedas, consiguieron hacer este robo del hackeo de Bitfinex, ¿vale? Una empresa, pues como tantas otras de criptomonedas, y lo que estuvieron haciendo es mover este dinero, pero poquito a poco. Ellos luego también intentan usar distintas técnicas para que no se les pueda detectar, pero el problema, aunque que ser una cadena de bloques, al final los movimientos se van quedando registrados, están quedando ahí, tienes que saber hacerlo bien para que no te pillen. Y aquí, bueno, pues el Departamento de Justicia pudo rastrear unos primeros 25.000 bitcoins que luego les permitieron una orden de detención y llegar a recuperar otros 94.000 bitcoins en los ficheros, en los ordenadores de estas dos personas. Ha sido una labor de 5 años de trabajo por parte del cuerpo de Estados Unidos hasta que consiguieron recuperar esta cantidad de dinero, pero como veis, la justicia, aunque a veces parezca un poco lenta, llega. Y en esta cantidad de dinero que ha recuperado, joder, la verdad es que a muchos les apañaba la recuperación de ese dinero. Ya te digo. Mónica, ¿qué te parece? Pues que estoy de acuerdo contigo, esto para un guión de una película, una serie que están más de moda ahora. Yo haría una miniserie, yo lo veo. Yo creo que aquí las plataformas, todos ya sabemos cuáles, están mirándolo de reojo a ver. Sí, desde luego fijaos, el matrimonio se enfrenta a una condena de 25 años de prisión cada uno, que bueno, esto es en función de cada país, pero cada vez más, bueno, pues se está dando importancia a este tipo de delitos cibernéticos, que efectivamente aquí estamos hablando de una cantidad enorme, ¿no? Pero que cada vez más, pues oye, se ponen esos medios y esa colaboración también que decíamos importante para esclarecerlo. Bueno, pues última noticia, y además tiene mucho que ver con lo que decías a propósito de estas jornadas STIC en Colombia. Tratan de, bueno, pues compartir conocimiento de que se vaya extendiendo la cultura de ciberseguridad, y lo que vamos a contar ahora tiene mucho que ver con extender esa cultura de ciberseguridad, pero especialmente dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, creando unidades propias que luchan contra la ciberdelincuencia, pues en todas las áreas donde operen esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y es porque precisamente en Jaén el nuevo equipo de la Guardia Civil dedicado a la lucha contra la ciberdelincuencia pues se ha estrenado con bastante éxito, Mónica. Sí, como han comentado aquí invitados que han venido de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es muy complicada la atribución. Esa investigación es muy difícil si no tienen la ayuda y la colaboración tanto de otras instituciones como también de los propios usuarios, ¿no?, que tienen que facilitar información y ayudar en esa investigación. En este caso, este equipo de Jaén, especializado en ciberdelincuencia, ha llevado su primera operación a gran escala, que la han denominado Beñusco, y han desarticulado un grupo criminal que, bueno, presuntamente perpetraban estafas por Internet, y han practicado 19 detenciones y de momento 22 delitos son los que se están esclareciendo
que bueno, venían de distintas partes de la geografía nacional, aunque en este caso las víctimas, bueno, ¿qué les pasaba? Que adquirían productos a través de un portal de internet de ventas en las que el vendedor solicitaba una transferencia bancaria. Pero ¿qué pasa? Que una vez que hacían el pago no llegaba el producto. Y de hecho ya se acababa el contacto con esa página web. Entonces, la cantidad mínima que estafaban a las víctimas era de 1.100 euros. Madre Imaginaos, mía. Porque esto no es poco para cualquier persona, para cualquier familia. Algunos de los fraudes ascendía a 4.200 euros y han conseguido recuperar hasta 45.000. En la investigación lo que descubrieron es que se hacían giros de dinero hacia cuentas bancarias ubicadas en Linares y ahí es como poco a poco consiguieron esclarecer todo esto en distintas fases de la operación y hace poco es cuando han practicado las detenciones y siguen ahí todavía las investigaciones, que esto no ha acabado. Bueno, pues ahí está, dotar de capacidad, de conocimientos técnicos, pero también de ciberinteligencia para empezar a perseguir los nuevos delitos, muchos de los cuales, si no se producen en la red, están vinculados al mundo digital. Es el tiempo que nos toca vivir. Bueno, pues nuestra enhorabuena al equipo y nuestra suerte, nuestro deseo de suerte en sus futuras operaciones que vayan a desarrollar. Estas han sido las noticias, amigos. Vamos con el análisis. Lo primero de todo, la píldora SASI, que esto os va a interesar. ¿En qué herramienta colaborativa trabajáis en vuestra empresa? Ahora nos lo van a contar. Porque siempre es bueno, pues recordar los entornos en los que trabajamos, herramientas colaborativas. Bueno, quizás por este nombre no lo sepáis, pero ¿quién usa el Drive de Google? ¿O quién sube los archivos compartidos pues a esa carpeta de Microsoft, ¿no? Bueno, pues todo esto que utilizáis teóricamente es un entorno seguro. Ahora, ¿lo es de verdad? Bueno, pues es algo que le vamos a preguntar a nuestra experta de Netscope, Marisol Oliva, que es Regional Sales Manager de la compañía. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Edu, todos los oyentes. Como siempre, un placer compartir este espacio con vosotros. Bueno, ya hemos dado las pistas, Marisol. Hay muchos que operan, que ahora mismo están subiendo un documento compartido y además están avisando que ya podéis tener todos acceso a él. Sin embargo, y esto parece seguro, es una operación muy sencilla y además que parece segura. Sin embargo, hoy es bueno recordar, ojo, no es que sea inseguro, pero sí que es bueno recordar pues cuáles son las posibles amenazas que surgen en estos entornos de trabajo. Eso es. Por poner un poquito de contexto, yo creo que todos vemos, ¿no?, que en los últimos meses ha sido muy frecuente hablar de transformación digital, de viaje al cloud, de trabajo remoto, ¿no?, o mejor dicho, de trabajar desde cualquier ubicación. Y eso lo que ha propiciado es que muchas organizaciones adopten Office 365 y otras herramientas de colaboración, ¿no?, como G Suite. Y también que nos llevemos servicios e infraestructura pública, un Amazon, un Azure. Muchas organizaciones ya habían avanzado en este viaje, pero otras han tenido la necesidad de hacerlo pues cuando nuestra forma de trabajar ha cambiado de esa forma tan abrupta, ¿no?, con la pandemia. De repente había que adaptar los procesos, que los usuarios continuaran trabajando de la manera más óptima, sin disrupción de negocio, y todo esto le añadíamos a esa coctelera la variable de la deslocalización, ¿no? Nuestros usuarios trabajaban desde múltiples ubicaciones. Y en línea con esto, y lo comentaba antes también Pablo, ¿no?, los malos se adaptan al usuario final y a estos cambios de forma de trabajo. El almacenamiento en la nube, el correo web y las aplicaciones de redes sociales, que han pegado un boom, ¿no?, en los últimos meses, son las aplicaciones más populares utilizadas para el phishing. Y otras aplicaciones de almacenamiento, lo comentabas también antes, ¿no, Edu? Google Drive, SharePoint, OneDrive, son las que se han utilizado para distribuir malware. Si vemos, no sé, como ejemplo, ¿no?, el informe de Cloud and Threat Report de Netscope nos da datos como que hay un 80% en el uso de aplicaciones de colaboración en estos últimos meses y que además hay un incremento del 63% de distribución de malware basado en la nube respecto a la web, ¿no? Utilizan aplicaciones SaaS respecto a la web y son datos muy relevantes, ¿no? Con lo cual hay que conseguir habilitar de forma segura esas aplicaciones de colaboración. Aunque también tenemos buenas noticias, ¿no?, y se comentará en algún momento, y es que esta semana pasada, Microsoft ha dado la buena noticia de que se va a bloquear la ejecución
de las macros automáticas en las descargas de ficheros de Microsoft. Con lo cual ahí esperamos que mejoren esos números. Pero vamos, en general tenemos un panorama que hay que saber controlar, ¿no? Que hay que tener herramientas que nos permitan habilitarlo de forma segura. Eso es precisamente lo que queremos saber, Marisol, cómo desde Netscope, especialistas en dar protección desde la nube y para la nube en este entorno, pues que es absolutamente corriente y ya conocido por todos. Hemos tenido un máster de 2 años en ponernos en hacer esta evolución, ¿no?, hacia la nube. ¿Cuál es la propuesta que hacéis para mantener estos entornos seguros? Vale, pues al final aquí lo que utilizamos o lo que intentamos proteger son distintos canales, ¿no? Por un lado, proteger los datos confidenciales mediante una solución de DLP avanzada que incluye la propia plataforma SASE. Por otro lado, por supuesto, evitar estas amenazas que hemos estado comentando mediante la ejecución de distintos motores que se ejecutan en tiempo real y basados en firmas, ¿no? Pues como el IPS, el antivirus y, por supuesto, también una sandbox que detona esos ficheros sospechosos en tiempo real. Y además, todo esto acompañado de una filosofía cero trust. Al final, consiste en no dejar acceder a todo el mundo a toda la red, sino a recursos concretos. ¿Cómo lo conseguimos? Aplicando controles de acceso en tiempo real. Netscope, al final, lo que consigue es proporcionar un contexto muy amplio. Vamos a saber de dónde viene la conexión, quién es el usuario, desde qué dispositivo se está conectando, si es en el horario habitual o hay alguna anomalía, a qué tipo de información se accede y qué es lo que quiere hacer. Y todo ese contexto que nos da, lo que nos va a permitir es habilitar precisamente esa nube de forma segura, ¿no? O bien bloqueo, o bien permito, o incluso voy a poder crear políticas granulares y a cierto usuario que se conecta desde un dispositivo personal, dejarle hacer menos cosas que a uno que se conecta desde un entorno corporativo más securizado. Bueno, pues ahí está la clave, es poner escalas de acceso, que son las lógicas que tendríamos en nuestra organización en el día a día. Bueno, pues debemos llevarlas a la nube con el mismo concepto. Es muy sencillo de aplicar, es muy sencillo de entender. Gracias, entre otras cosas, a las buenas explicaciones de Marisol Oliva, Regional Sales Manager de Netscope. Gracias, Marisol, por haber estado con nosotros esta semana. Tomamos buena nota. Hasta muy pronto. Gracias a vosotros. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, se me había olvidado decirlo al principio. Y es que ahora en 10 minutos, una cosa así, en 15 minutos, vamos a hacer 2 cosas. Vamos a decir quiénes son los ganadores de las 3 primeras entradas de la Rooted para este próximo marzo. Y 2, estará con nosotros Román Ramírez para plantear una nueva pregunta que dará la posibilidad de ganar otras 3 entradas para la Rooted si sois capaces de acertarlas. Que se me había olvidado decirlo. Vamos ya con nuestro invitado. Bueno, repite en este programa Javier Candau, él es el jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCNCERT, del Centro Criptológico Nacional. Con él nos vamos a ir, por lo menos de espíritu, hasta Colombia, para que nos cuente cómo empresas españolas, empresas colombianas, como la Organización de Estados Americanos, contemplan el tema de la ciberseguridad como un reto global y en este caso el conocimiento desarrollado en España tiene mucho que decir en este caso en Colombia y en los países de Hispanoamérica. Javier Candau, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias a Capital Radio por permitirme estar un ratito con vosotros hablando de las jornadas. Como siempre es un placer estar con el CCNCERT, al que nos encanta acompañar en esa divulgación de la cultura de ciberseguridad y sobre todo de las herramientas muy útiles que entiendo que seguro que vais a contar en Colombia con mucha pasión, con la misma como la que hicisteis aquí en Kinépolis, en Madrid. Cuéntanos un poco, es el segundo año ya de las jornadas STIC en Colombia. Cuéntanos un poco el formato que tiene, por qué empezasteis desde CCN a realizar estas jornadas, Javier. Bueno, porque nosotros el objetivo que tenemos es que haya una doctrina común de ciberseguridad para todos los países que compartimos la misma lengua. A nosotros nos gusta decir ciberseguridad con ñ y en ese sentido creo que nosotros tenemos mucho camino recorrido y que podemos compartir estas experiencias con nuestros países hermanos. Ellos tienen una serie de sensibilidades relacionadas con ciberseguridad y creo que nosotros podemos entender un poco cuáles son sus necesidades y hacerle
pues ofertas y también decirle un poco por dónde España en algún momento ha tropezado y dice, pues esta aproximación no es la correcta. Por eso estamos muy interesados en compartir con ellos cualquier experiencia relacionada con ciberseguridad. Buenas tardes, Javier. Pues precisamente estábamos comentando al principio esa importancia de la colaboración que este tipo de congresos tienen, que son fundamentales para compartir información. Y me encantaría que nos contases qué oportunidades descubristeis en la primera edición de las jornadas, estas jornadas Capítulo Colombia. ¿Qué valoración hicisteis de esa primera edición? Bueno, pues la primera edición fue muy limitada en el tiempo, con muchos inconvenientes por el COVID, y entonces pues se limitaron a unas jornadas de un día en una sala única, con lo cual el networking y el face-to-face para poder hablar entre nosotros experiencias y que nos conozcamos un poco los responsables de ciberseguridad del Ministerio de Defensa, de Fuerzas y Cuerpos, de ser gubernamentales, pues eso no lo pudimos acometer. Pero sí que en esas primeras jornadas involucramos un poquito a la Organización de Estados Americanos y llegamos al acuerdo firme de que estas jornadas fueran también pues un vehículo para reunir a todos los CESIR de Sudamérica y Centroamérica y también Norteamérica, en lo que llamamos CESIR Américas, que está sponsorizado por la Organización de Estados Americanos, y quizás es uno de los motivos por lo que continuar las jornadas, aparte de hacer difusión pues de ideas novedosas, de aproximaciones a ciberseguridad que se tengan en todos los países de la región y también lo que podamos aportar desde España. Oye, Javier, muchas gracias por compartir otra vez un rato con nosotros. Y yo quería preguntarte un poco, dentro de estas jornadas que hablábamos antes, Eduardo y yo un poco, si realmente se da esa personalización para los ataques hacia Latinoamérica. Es decir, los ataques tienen partes comunes, pero yo creo que tienen una personalización, alguna adaptación específica para ellos, para los países iberoamericanos. Sí, en un principio nosotros lo que vemos en Iberoamérica, ellos están muy preocupados evidentemente por cualquier acciones de hacktivismo que hackean mucho sus páginas web. Tienen un problema, aunque no tan acusado como en Europa, de ransomware, y tienen otros problemas relacionados, por ejemplo, con fraude del CEO, etcétera, pero sí que es verdad que la amenaza allí es un poquito diferente a la amenaza que tenemos en Europa o que puedan tener los Estados Unidos, por lo cual creemos que es mejor tratar esos temas y poner sobre la mesa posibles soluciones ante estas necesidades de información que se tienen en Centroamérica y Sudamérica. Javier, antes le preguntaba yo a Pablo si la ciberseguridad se vive o las amenazas se viven de manera diferente. Me decía que obviamente cada zona tiene su idiosincrasia, la forma de operar de las empresas pues tiene su idiosincrasia, ¿no? Entonces, antes decíais que, bueno, compartíais información, enseñabais, pero también aprendíais. Ahora mismo, si estamos hablando de Hispanoamérica, de los países de la órbita, de Colombia, ¿cuáles serían sus principales riesgos y amenazas y qué podría aportar el conocimiento español, la experiencia de CCN, pero también la experiencia privada de las compañías en lo que están viviendo ahí? Es decir, entiendo que hay puntos comunes, ¿no? Obviamente, pero ¿podríamos decir que se viven las amenazas de otra manera? Bueno, yo más que se vivan las amenazas de otra manera, es que yo lo que veo que aunque muchos países han publicado estrategias nacionales de ciberseguridad, la respuesta nacional a los ciberataques en Iberoamérica vemos que todavía se hace de una manera ligeramente fragmentada. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un ciberataque normalmente es el organismo público, la empresa o quien corresponda, la que se defiende de una manera autónoma, y la capacidad de compartir con el resto de actores en ciberseguridad de la nación pues todavía la vemos un poco
un poco deficiente. Yo creo que necesitamos, o por lo menos le vamos a poner, o le vamos a mostrar el ejemplo del CCNC y cómo comparte con su comunidad, porque yo creo que se puede ganar y alcanzar lecciones aprendidas bastante interesantes. Con respecto a la ciberamenaza, evidentemente, prácticamente son las de nuestro informe, como le he dicho antes a Pablo, y en un principio lo que sí que es verdad que tendríamos que intentar articular respuestas, digamos, inmediatas y urgentes ante el hacktivismo y el ransomware, que es las dos amenazas, los dos riesgos más grandes que tienen ellos ahora mismo en sus países. Esto yo creo que es interesantísimo lo que decías, ¿no? De valorar qué es lo que están haciendo ellos de una manera y qué es lo que les podemos aportar. ¿Cuáles serían los puntos clave de esta edición y las novedades respecto a esa primera edición que nos contabas antes? Bueno, la primera novedad importante es el lema, ¿no? Aliados por una Iberoamérica cibersegura. Y sobre todo, el asunto es que vamos a tener actores, porque estas jornadas las estamos organizando en colaboración con INCIBE, que nos va a llegar a muchos organismos públicos de toda Iberoamérica. Estamos trabajando también muy duro con el Mando Conjunto del Ciberespacio, que es el secretario del Foro Americano de Ciberdefensa. Estamos trabajando con nuestros propios homónimos de FER gubernamentales que tenemos en la región y estamos trabajando con la Organización de Estados Americanos para, lo que os decía, impulsar un poco esa plataforma de intercambio que es CSIR Américas. Esas son los ejes y la diferencia fundamental entre las jornadas de 2021 y las jornadas de 2022, ¿vale? Así que... me he equivocado, ¿no? De 2020 y de 2021. Bueno, las de este año con respecto a las del año pasado. Y yo iba a preguntarte un poco por qué fechas y cómo se puede seguir el evento, si es que va a haber posibilidad de seguirlo en streaming, si estará también allí en vivo, en alguna sala. ¿Cómo está pensada un poco la logística del evento? Sí, la logística tiene la doble plataforma, asistencia presencial. Sí que van a venir más de 10 CSIR de toda Iberoamérica. Va a venir personal de la Organización de Estados Americanos y va a haber mucho personal, evidentemente, como las organizamos en Colombia, pues del Ministerio de Defensa, del CSIR colombiano, etcétera. Así que la jornada se puede hacer presencialmente, pero por supuesto va a estar todo también con la posibilidad de video streaming. Y lo que sí que este año pues queremos que la asistencia sea todavía más grande, que multipliquemos por 2 el número de asistentes a los que tuvimos el año pasado. A ver si lo conseguimos. Javier, este tipo de iniciativas, como bien decías al principio, bueno, pues tienen un objetivo claro, ¿no? Que es compartir ese conocimiento, aportar la experiencia, ciberseguridad con ñ, ¿no? Sobre todo porque, bueno, tenemos elementos comunes, pero entiendo que forma parte de hacia dónde se dirige la lucha, digamos, internacional contra las amenazas en la red, ¿no? Y es que, si bien España, bueno, pues tiene obviamente su foco de interés para determinada ciberdelincuencia, ¿no? Entiendo que este es un problema global. No sé si ahora mismo se está planteando la posibilidad de crear organismos, pues de carácter transnacional, ¿no? Pues una especie de Interpol, que igual ya lo hay, ojo, que igual ya existe, ¿no? Pero una especie como de Interpol en el mundo de la ciberseguridad, porque al final lo más difícil es cuando un delito traspasaba las fronteras y se diluía, ¿no? En las redes de otros países. Entonces, en ese sentido, ¿por dónde crees que se debería trabajar en esa lucha global, transnacional, por la ciberseguridad? Creo que la tenemos que poner en varios planos, ¿no? Por un lado, tenemos que articular y coordinar las defensas, que todos compartamos información y tengamos un mismo escudo, ¿no? Para nosotros es fundamental que los CER gubernamentales, los CER nacionales, dispongamos de plataformas que nos permitan un intercambio de información utilizable de manera muy rápida. Entonces, este intercambio de información nos va a ayudar a prevenir el ataque, pero también nos pueden ayudar a dar experiencias para recuperarse del ataque. Eso sería un plano, que es en el plano que nos movemos nosotros.
Luego nosotros colaboramos aquí muchísimo con fuerzas y cuerpos, sobre todo con Guardia Civil y Policía, principalmente en los incidentes de ransomware, también en otros, pero en los incidentes de ransomware que hemos tenido la casa ardiendo, nosotros ayudamos a apagar el fuego y a recuperarlo, y realmente fuerzas y cuerpos trabajan en atribución y detención. Entonces, son planos distintos, que muchas veces los ponemos los dos en el mismo plano, y realmente el objetivo de fuerzas y cuerpos es, ante un delito, llevar a quien lo haya cometido ante el juez y que, bueno, se imparta la justicia necesaria. Entonces, dicho eso, creo que sí que también entre los países sudamericanos hace falta una plataforma tipo Interpol, que tampoco sé si está disponible. Yo creo que en ese nivel no está disponible. Sí sé que funciona muy bien a nivel Unión Europea, pero que también en este caso se pueda intercambiar pues toda la información posible de cuáles son los grupos de ataque, cuáles son las posibles identidades, sus tácticas técnicas de procedimiento, al objeto de que se pueda hacer seguimiento y cuando encontremos a alguno en algún país se pueda producir la detención necesaria. Entonces son dos planos, una es de prevención y defensa y el otro es de persecución del delito, ¿no? Pero sí que tienen un nexo común, que es la ciberinteligencia. Bueno, pues ahora seguimos profundizando en esas características que nos unen y de las que vamos a sacar buen provecho en estas jornadas Capítulo Colombia, estas jornadas STIC organizadas por CCNCER, del Centro Criptológico Nacional. Lo estamos hablando con Javier Candau, el jefe de ciberseguridad del CCN. Pero antes vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a escuchar un consejo y luego ya nos está esperando Román Ramírez, que tenemos que hablar de la RUTED, de los ganadores de las 3 primeras entradas y de los futuros ganadores de las 3 próximas. Ahora volvemos. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con 0 comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Por cierto que estas jornadas STIC Capítulo Colombia tendrán lugar el próximo día 16, 17 y 18 de marzo, una semana justo después de la cita con la RUTED aquí en Madrid. Román Ramírez es uno de los cofundadores de RUTED. ¿Cómo estás, Román? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, con un poco la voz tomata, catarrillo. Es un catarrillo que, bueno, esperemos que solo sea un catarrillo. Bueno, parece que sí. Por otro lado, en 2019 un catarrillo era normal por estas fechas, ¿de acuerdo? Sí, es verdad. Bueno, y nadie se asustaba, pero bueno. Oye, pues esperemos que sí. Va a haber tiempo de sobra para que esté recuperado para esa RUTED, que, como decimos, tendrá lugar el próximo día 10, 11 y 12. Por cierto, no hemos dicho, Pablo, ¿dónde se celebra la RUTED? Este año se celebra, pues como los años anteriores, en Kinépolis, en Madrid, en los cines de Kinépolis que están allí en Pozuelo de Alarcón, en las salas más grandes de cine que hay en su momento, que había en Europa, y que yo creo que es una de las que, si no me equivoco, están cerca de 1.800 personas que pueden entrar antes de las restricciones del COVID. Estoy hablando, claro. Estamos hablando de Kinépolis, y es que desde la primera RUTED pues ha habido cambios y ha habido evolución, ¿no? Y precisamente, Román, esa primera RUTED es la que fue el objeto de nuestra pregunta la semana pasada. ¿Tú te acuerdas de la primera? Obviamente te acuerdas de la primera. Un poco sí, me acuerdo, sí. Oye, ¿y cómo recuerdas esa primera? ¿Cómo de repente os dio por montar la RUTED
Ahora decimos dónde, que es, por cierto, la respuesta a nuestra pregunta. Y ¿pensabais que ibais a llegar este 2022 a, pues, qué edición es? La 12ª. La 12ª, efectivamente. Había divisiones en el grupo que organizaba Rooted. Había gente que pensaba que no íbamos a meter más de 100 personas y gente que creía que íbamos a meter 900. Entonces, al final, se eligió esa sala concretamente porque era fácil de panelar y permitía, pues, duplicar o reducir el aforo dependiendo de cómo fuera, ¿no? Con lo que, pues, fue una decisión estratégica y de control de riesgo, básicamente. Pero yo sinceramente, sí que pensaba que iba a haber un evento. Si observáis, por ejemplo, el evento del CCN CERT, el STIC, es un evento monstruoso y hay espacio para hacer eventos más grandes. Nosotros, además, es un evento al que queremos mucho porque son como nuestros hermanos, pero en la parte de la administración pública e intentar aglutinar muchas actividades y que cada año crecen, y nosotros también. O sea, yo creo que hay espacio y siempre lo ha habido, ¿eh? Simplemente había que coger la oportunidad para empujar esto. Oye, Román, y de aquella primera Rooted, ¿cuánto ha cambiado la amenaza? ¿Cuánto ha cambiado vuestro conocimiento? ¿Cuánto ha cambiado el rol del especialista en ciberseguridad en todo este tiempo? Pues la amenaza ha cambiado muchísimo. La amenaza se ha hiperespecializado e hiperindustrializado, con lo que el adversario monetiza muy bien, sabe hacerlo muy bien, hace mucho daño, es todo dinero. Antes, cuando empezamos en el 2009-2010, todavía coleaba un poco, ¿no?, el tema este del hacking por el hacking y cosas así, pero ahora, lo comentaba antes Javier, ¿no? Esto es la amenaza del ransomware se ha convertido en algo terrible. Creo que todos estamos en peligro, o sea, organizaciones, profesionales, la sociedad en general, es un tema terrorífico. Está muy bien estructurado. Entonces yo veo un cambio principal, y es que los enemigos se han profesionalizado muchísimo. ¿Qué es lo que a mí me da miedo en la parte de los expertos? Pues que la inversión no parece despegar mucho, sí va subiendo, pero yo no veo que las empresas en general se estén tomando muy en serio esto hasta que se los lleva por delante un ransomware, ¿vale? Y son muy reactivos. Entonces me gustaría ser mucho más positivo, ¿no? Y decir que creo que hemos evolucionado profesionalmente, pero veo muchísimo talento técnico, veo gente muy buena en posiciones, pues en el sector privado, en la administración pública, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero yo no veo que de verdad a la gente esto se le haya metido en el corazón, vamos, con el nivel de miedo que puedo tener yo a las mafias del ransomware o lo que comentaba Javier Cambau, ¿no? Que es que son amenazas de verdad. Y lo dice el World Economic Forum, ¿eh? La amenaza ciber está en el cuadrante de arriba de amenazas para la raza humana. Sí, que los CEOs tienen que ser conscientes de que tienen y conviven con muchas amenazas, la imprevisibilidad del mañana, pero dentro de esa imprevisibilidad está precisamente que tu organización se quede sin operativa durante más de un día. Eso se tiene que contemplar. Bueno, pues entonces ahora se celebra en Kinépolis, pero entonces, ¿dónde se celebró aquella primera Rooted? Esa es la respuesta a nuestra primera pregunta. Román, por favor, ¿dónde celebrasteis? ¿Dónde fuisteis a celebrar esa primera Rooted? En el auditorio de la sala Mafre, en el Moda Shopping. Pues una sala que está ahí por nuevos ministerios. Bueno, pues que sepáis que tenemos, por supuesto, ganadores que han acertado. Y lo que tenían que haber hecho era, pues, responder acertadamente como han hecho en el centro de convenciones de Mafre, y enviarnos un correo electrónico, una respuesta al correo afterwork@capitalradio.es. Ha habido muchos, ojo, que han respondido, pero vamos a sortear de 3 en 3. Y Pablo, pues tienes por lo menos los nicks de los 3 primeros, es por orden de llegada y de acierto, obviamente. Nombre de llegada, nombre de acierto, y hombre, yo quería también que Román nos comentara un poco esos nombres, quiénes habían sido. Yo voy a decir uno y luego que diga el otro. Yo voy a decir David. Muy bien. Hay muchos Davides, hay muchos David. Pero lo recibirán en el correo, David. Vale. De los que han contestado, tanto David como Jorge, como Daniel, que es el otro ganador. Eso es.
de los 3 recibirán un código en su correo electrónico que les mandaremos desde afterwork@capitalradio.es, con el codiguito que te vas a la página web de RootedCon, te vas a la sección de entradas a comprar la entrada y metes ese código, y ahí es donde consigues esa invitación y ese pase gratis. Exactamente. Gracias. Y a ese ahí cuando te acuerdas de la generosidad de los amigos de la Rooted y la bondad de los amigos de Capital Radio y de este Cyber After Work. Bueno, pues estas son las 3 para Daniel, para David y para Jorge, ¿vale? Eso es. Y hay otras 3 que os están esperando si respondéis acertadamente a una, seguro, facilísima respuesta a una pregunta que ha planteado Román. A ver, adelante, Román, todo tuyo. Siguiendo con el hilo de las salas de donde se han hecho distintos RootedCons, ¿en qué sala se exhibió una bandera pirata con el candado de RootedCon, la Rooted Rogers? Wow, eso ya es de nota, eso es ya para fieles a la Rooted. ¿En qué sala se exhibió una bandera pirata con el candado de la Rooted durante, entiendo, esa primera Rooted, ¿no? ¿Te refieres a esa? Una posterior. Bueno, pues ¿en qué sala se exhibió esa bandera pirata con el candado de la Rooted? Respuestas desde ya mismo a afterwork@capitalradio.es. Por orden de llegada y de acierto podéis ganaros una de las entradas a la Rooted, que el próximo día 10, 11, 12 tendrá lugar aquí en Madrid. Román, te agradecemos mucho que hayas estado estos minutillos con nosotros, recordando a modo de historias pasadas, pero sobre todo de perspectiva y contraste, cómo está la ciberseguridad en nuestro país. Una ciberseguridad que ahora seguiremos comentando con Javier Candau, tiene por fortuna buen conocimiento y lo quiere compartir más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, Román, mil gracias como siempre. Muchísimas gracias a todos, un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí está, afterwork@capitalradio.es. Tenéis la oportunidad de ganaros una entrada para la Rooted si respondéis bien a esa pregunta: ¿dónde estaba esa bandera pirata con el candado de la Rooted? ¿En qué sala se encontraba? Seguimos nosotros, por otro lado, estos últimos minutos de Cyber After Work, hablando con Javier Candau, jefe de ciberseguridad del CCN-CERT, a propósito de las jornadas STIC, capítulo Colombia. ¿Qué te parece, Javier? Estabas escuchando a Román sobre cómo ha evolucionado, porque al final esta reflexión yo creo que es muy importante, sobre cómo ha evolucionado, pues eso, el capítulo de amenazas, el capítulo de conocimiento, el talento, ¿no?, en ciberseguridad. ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido? Yo creo que hemos tenido una evolución muy positiva del conocimiento de la ciberamenaza, de la sensibilidad para poder compartir con ella y de cómo identificar el talento. Todavía en estas jornadas no hacemos retos relacionados con Atenea, pero yo creo que será la evolución natural para las jornadas del año que viene. Fijaros que este año, del día inicial que teníamos en las jornadas de Colombia del año pasado, hemos pasado a un módulo internacional donde se van a intercambiar información, experiencias en ciberincidentes, mejores prácticas de ciberseguridad entre todos los países de la región. Va a haber muchos ponentes pues de la región. Luego vamos a ir a un segundo módulo muy específico para los CER nacionales y gubernamentales, que es el módulo del segundo día. Y finalmente vamos a tener un módulo más relacionado pues con problemas de ciberamenaza y ciberseguridad en Colombia. Así que en la jornada vamos a intentar cubrir pues las necesidades nacionales, las necesidades de la comunidad o de la región iberoamericana, y luego las necesidades más específicas de los CSIC. Una visión, en definitiva, Javier, 360 grados, ¿no? Como era el lema de las últimas jornadas STIC. Y esto me lleva a un término que has mencionado al principio de la conversación, ciberseguridad con ñ, que es un concepto que se mencionó precisamente en estas últimas STIC del pasado diciembre. ¿Qué implica, qué quiere decir esto de ciberseguridad con ñ, Javier? Pues nosotros creemos que para que los países, y ya viniendo al objetivo de estas jornadas, las jornadas iberoamericanas crezcan, para que estos países crezcan necesitan talento. Necesitan talento y, si es posible, tecnología propia, o por lo menos tener el conocimiento suficiente para adaptar las tecnologías a sus necesidades. Nosotros vemos aquí que muchas veces estamos obsesionados con comprar tecnología, pero esa tecnología luego ni es operada, ni es mantenida, ni hay lecciones aprendidas. Y entonces prácticamente estamos consumiendo servicios externos
de ciberseguridad, pero el CSIR del país pues no tiene ese conocimiento profundo de lo que para poder hacer frente a las ciberamenazas. Entonces, el objetivo de estas jornadas y el objetivo de lo que llamamos nosotros ciberseguridad con niños es generar ese talento y esa capacidad técnica en el resto de países. Y Javier, ahondando un poco en esa necesidad de talento, ¿qué es lo que crees que se necesita o cómo se consigue potenciar, iba a decir plantar y generar ese talento y hacerle crecer más? ¿Cómo se riega y se consigue que ese talento crezca y florezca en distintos países? Bueno, yo creo que tenemos que enlazar al trabajo que hacen nuestras universidades o nuestras academias específicas para esto con empresas que tiren de ese talento. Ahora mismo prácticamente lo que nosotros vemos es que hay muchas personas con maestrías, con grados en ciberseguridad o en seguridad de las tecnologías de información y comunicaciones, pero luego no hay una demanda clara en los países de la región. Todavía no hemos asimilado que la ciberseguridad es un asunto fundamental, que nuestro tesoro es la información que tenemos que luchar por la soberanía de nuestros datos y de nuestra información, y que eso no lo podemos hacer solo considerando a la ciberseguridad un proyecto país. Entonces, eso es lo que queremos nosotros transmitirle a nuestros países hermanos y ahí nos vamos a dejar la piel. Javier, estamos hablando de que se comparte conocimiento, de que se enseña, pero también se aprende. A ver, nosotros, teniendo talento, teniendo capacidad, buenas empresas, como sabemos, que desarrollan tecnología propia, seguro que también desde CCN y las empresas que os acompañan, seguro que también habéis aprendido algo. Es decir, al final cada país tiene su propia idiosincrasia y sus propias amenazas, y seguro que esa ciberinteligencia a la que apelabas al principio, seguro que también vosotros habéis aprendido algo, ¿no? ¿Qué es lo que os traéis de estas jornadas vosotros? Nosotros aprendemos mucho, ya no solo de las jornadas, porque vemos una aproximación completamente distinta, quieras que no somos países distintos, nuestra manera de pensar es distinta, nuestra manera de aproximarnos a los problemas es también bastante diferente, con lo cual lo que aprendemos un montón de percepciones y de aproximaciones, y además que nos ayudan a corregir en algún momento cómo gestionamos la ciberinteligencia, cómo gestionamos la ciberseguridad. Pero es que además durante el año los países y los seres gubernamentales americanos nos comparten muchísima información, nos compartimos muestras de malware, muestras de ransom, cosas que ellos solo ven allí porque son ransom muy específicos que están trabajando allí, con lo cual el tener esa visión a nosotros nos sirve por si en algún momento el atacante decide dar un salto. Con lo cual, todo lo que podamos crecer en este intercambio, para nosotros es muy enriquecedor, porque siempre, de verdad que siempre ganamos. Bueno, y una última pregunta, venga. Sí, yo creo que sí, siempre se gana, y este tipo de congresos, de iniciativas son fundamentales para dar esa visibilidad, para captar ese talento, por supuesto para el networking y compartir el conocimiento que, como decíamos, es fundamental. Y aquí además con la colaboración entre instituciones y entre organismos de ciberseguridad a nivel nacional en nuestro caso e internacional también, que yo creo que es algo fundamental, ¿no, Javier? De esa colaboración público-público y también la público-privada, y este evento yo creo que es un ejemplo de ambos. Sí, completamente. Y además también pues darle esa cancha al sector privado, que les muestre soluciones. Nosotros también queremos que estas jornadas sean empresas no solo españolas, sino iberoamericanas. Lo hemos conseguido ya que en la posibilización del evento ya empiezan a entrar empresas colombianas y empresas muy implantadas, aunque sean a lo mejor americanas, pero muy implantadas en Iberoamérica. Al final lo que queremos es que estas empresas ofrezcan esas soluciones, esa aproximación a resolver algunos problemas y que lo ofrezcan en español. De tal manera que esa transmisión de talento, cuando pues manejamos el mismo idioma, yo creo que es mucho más rápida, es mucho más fresca, y luego parece que como que nos une un poco más.
Bueno, pues no nos queda más que conocer las coordenadas para todos aquellos que estuviesen todavía interesados en asistir a esas segundas jornadas STIC, capítulo Colombia, del 16 al 18 de marzo. Cuéntanos un poco qué es lo que pueden hacer. Se van a celebrar en Medellín. Cuéntanos un poco cómo hacer, dónde interesarse, Javier. Bueno, tenemos el enlace en el portal. Yo creo que ahí viene toda la información de las jornadas de Colombia. En un principio, creo que dentro de una semana lanzaremos ya hemos cerrado el call for paper, estamos ahora mismo seleccionando las ponencias y ya en breve vamos a abrir para registro tanto en formato videoconferencia como en formato presencial. Evidentemente, en formato presencial tendremos las limitaciones que haya en Colombia con respecto al COVID, bueno, pero manejamos en un principio 300 o 400 personas presenciales como poco, y en videoconferencia o en remoto, pues prácticamente podemos llegar a los 2.000 asistentes, así que en ese sentido no tenemos problemas. Son en Medellín, si Bogotá tiene un clima agradable, Medellín tiene un clima todavía más agradable, que invita a compartir y bueno, y luego el resto, pues que los que no puedan desplazarse, pues en el formato vídeo van a poder acceder a todas las charlas también de las soluciones que van a dar, que proporcionan las empresas desde fuera del programa. Y creo que vamos a tratar muchísimas cosas. Vamos a tratar servicios en nube, vamos a tratar ciberataques, vamos a tratar cómo organizar los CSIR, vamos a tratar cómo hacemos el intercambio de información, vamos a tratar la necesidad que tenemos todas las administraciones públicas de crear centros de operaciones de ciberseguridad. O concentramos el talento o va a ser muy difícil que nos enfrentemos a estos grupos de ataques que ya se cuentan por cientos y por miles de personas, los que los constituyen. No podemos enfrentar una sección de 30 personas a una división de 20.000. Tenemos que igualar fuerzas en ese sentido y tenemos que igualar talento. Entonces yo espero que las jornadas sirvan para todo esto. Sin duda alguna, lo recordaremos desde este programa, todavía estáis a tiempo, 16, 17 y 18 de marzo, segundas jornadas STIC, capítulo Colombia, organizadas por el CCN-CERT, el Centro Criptológico Nacional, y con la presencia, obviamente, de los principales protagonistas del sector, tanto nacional como internacional, que habla español. Javier Candau es el jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCN-CERT. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Lo recordaremos. Mucha suerte para esas jornadas. Hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros, amigos, nos vamos despidiendo y agradeciendo, como siempre, a Mónica Valle y a Pablo San Emeterio la presencia hoy aquí en este Cyber After Work. Pablo, Mónica, nos vemos la próxima semana, que es día 21 y que, por cierto, tendremos un invitado especial. Tendremos a Eutimio Fernández, estaremos hablando con ThreatQuotient de cómo, precisamente algo que contaba Javier Candau, es cómo activar esa ciberinteligencia y ser útil en las organizaciones. Bueno, pues con los especialistas de ThreatQuotient vamos a hablar de ciberinteligencia. Gracias, Pablo, gracias, Mónica. Nos vemos nosotros mañana a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Adiós. Capital Radio Madrid, 105.7. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas, todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa, con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.